Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el domingo de resurrección, solemnidad, fiesta, alegría. Y decimos como lo hacían los primeros cristianos, Cristo ha resucitado. Verdaderamente ha resucitado el Señor. Y no es para más alegrarnos en esta fiesta de la resurrección del Señor. Y para poder entender perfectamente el capítulo 20 de San Juan capítulo 20, versículos 1 al 9, tenemos que remontarnos al siglo III, donde la iglesia de forma catequética construye, de acuerdo a unos códices que ya existían desde datación anterior, siglo II, siglo I, con el sermón de las 7 palabras, aquí, junto con la Virgencita María, la imagen de la Reina de la Paz. Ese sermón de las 7 palabras fue instituido de forma catequética por la iglesia, y en la cual quiero exaltar dos palabras en la cruz, la que se conoce como tercera y cuarta, porque para poder entender perfectamente el lenguaje de San Juan, en el capítulo 20, acuérdense que San Juan está escrito en griego, pero tiene fragmentos en arameo, al igual que Mateo, pues es escrito totalmente en arameo. Pues cuando uno empieza a estudiar y empieza a entender, digamos, la Mariología, cuando uno ha estudiado Mariología y se da cuenta del sentir de los padres de la iglesia, perdón, el sentir de los doctores de la iglesia y de los grandes eruditos en Mariología, pues uno se da cuenta del misterio tan profundo que es la Virgencita María con respecto a la fiesta de la resurrección del Señor. Y como lo dice perdón, el Papa Pío IX, pues obviamente con el dogma de la Inmaculada Concepción, María fue preredimida por Cristo. Pero debemos entender mucho más entonces con respecto a esta catequesis del Evangelio del día de hoy, a través de la óptica o de la visión mariológica. Algunos dirán, pero ¿por qué? Claro, tiene mucho sentido, tiene demasiadamente sentido, porque sin la Virgen María no hubiese Cristo, y sin Cristo no hubiese resurrección. Pero ojo, a nivel de voluntad, no pilas. Uno no puede colocar por encima de Dios a la Virgencita María, no, jamás, jamás. Siempre está por encima de Dios, sino que María es el conducto, es la vía, es como el seguimiento estable para alcanzar la gloria de Cristo. Muy bien. Por eso, cuando vuelvo y digo, cuando uno entonces se ponga en ese sermón de las 7 palabras, la tercera palabra es Ishaubar, Barujima. Sí, está perfectamente comunicando la acción materna de María a toda la humanidad, la está comunicando, pero al mismo tiempo está exaltando el papel de María Santísima como aquella mujer que se donó totalmente para con Dios, lo está exaltando, de manera que como se exaltó, se está exaltando ese papel de María para con la humanidad, para con Dios solamente, que hizo perfectamente su voluntad y que de su carne nació, tomó carne el Redentor, Jesucristo el Señor. Pues esa misma carne la está comunicando para toda la humanidad, para que sean redimidos por Él, a través de la acción santificadora de María Santísima. Y la palabra que sigue de manera consecuente, vuelvo y digo, de forma catequética la iglesia en esos códices, que él ha estructurado, y al mismo tiempo por la parte cronológica, como fueron apareciendo de acuerdo a esos códices, entonces aparece la palabra Eli Eli, Lema Sabachthani. Primero, ejerce una acción de exaltación, de alabanza, de veneración para con su Madre Santísima. Y en segunda medida, como dicen los padres de la iglesia, en cabeza de San Justino Mártir y también de San Atanasio, inclusive también San Cirilo de Alejandría, todos ellos, y San Agustín inclusive, pues Cristo en esas palabras, pues al alabarla a la Madre Santísima y después decir la palabra Eli Eli lema sabachthani, pues le ha comunicado a la Santísima Virgen María toda su divinidad. Ojo, toda su divinidad, sin perder la acción de ser Dios, ¿no? Sin perder la esencia de ser Dios. Le ha comunicado toda su divinidad, y precisamente por eso a la iglesia, a lo largo de la historia de la iglesia, apareció una herejía, el sabelianismo, que la iglesia pues lo condenó porque obviamente no tenía nada que ver con la tradición que habían heredado los apóstoles y los discípulos y las primeras generaciones cristianas. Pero sí utilizaron un término que después obviamente la iglesia no quiso utilizar más, que se llama la homousía, es decir, la esencia de las tres personas siendo de diferente persona, pero la misma esencia, la misma divinidad, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No lo quiso utilizar pues por cuestiones ya
que otros grupos corrientes al margen de la iglesia pues le han utilizado, como los gnósticos y toda poca gente. Bueno, pero el hecho de lo que yo voy es que cuando Cristo le comunica su humanidad, le da toda su divinidad a la madre, pues él queda en la cruz con toda su humanidad. Es decir, la carne preservada de María Santísima, como dice el Papa Pío IX. La carne obviamente que antes había sido santificada por el Padre, antes de todo, antes de que Cristo viniera obviamente a tomar la carne de María para salvarnos a nosotros, pues Cristo queda con toda su humanidad. Y por eso entonces él no dice Elohim, teniendo en cuenta también ese término de la homoousia que la iglesia pues obviamente no lo ha querido utilizar, sino simplemente después en el concilio de Constantinopla el tercero utilizó fue logo y espermatokoi. Bueno, perdón. Y por eso entonces cuando Cristo está en la cruz y siente el peso de su humanidad, sabiendo que él es Dios, al haberle comunicado su divinidad a su Madre Santísima, para que en ese momento fuera, y de siempre, la reina y la señora, como dicen los grandes padres de la iglesia, perfecta hija, perfecta madre, perfecta esposa, o sea, la perfecta esclava del Señor. Y como dicen en arameo, abdeja. Y cuando entonces se comunica y Cristo queda con su humanidad pendiente ahí totalmente en su cruz, en la cruz como tal, y obviamente pues María prerredimida de antes, como dice también San Efrén, desde antes de la creación del mundo, y también San Epifanio, pues entonces se da uno cuenta que Cristo, sin perder su acción de Dios, está clamando al Padre, y por eso los fariseos decían, pero este tipo está llamando a Elías, Elí lema sabactani, y resulta que estaba diciendo era Dios mío, o sea, el Dios impersonal. ¿Por qué no dijo Elohim? Porque él es Dios, porque los judíos llaman Elohim, él dijo fue Elí porque quiere decir el Dios impersonal, el Dios que está conmigo, el Dios creador de todo. Mientras que Elohim quiere decir varias divinidades, por eso obviamente la palabra homoousia, que vuelvo y digo, la iglesia no la quiso utilizar. Entonces quiere decir un Dios intransferible, un Dios personal del cual él mismo hace parte, pero que el Padre lo creó. Y la Makshabaktani, o la Makshabaktani, como se quiera decirlo, son unas palabras conjugadas del hebreo y del arameo, que al mismo tiempo la Makshabaktani, entonces al mismo tiempo que siendo ¿por qué me has abandonado?, también tiene de manera implícita dentro de la raíz CHB, o sea, Shbach, o sea, CHB, pues está queriendo decir de manera implícita, ¿cómo hago yo para santificarte más? O sea, te estoy glorificando más, quiero glorificarte más, o sea, quiero glorificarte cada vez más. Además de que siente el abandono del peso de su humanidad, pues en su interior quiere glorificar cada vez más al Padre, o sea, al creador de todo, al mismo tiempo que le hace parte de Dios, pero que Dios Padre le comunica también a él, así como él le comunicó su humanidad, su divinidad a la Madre Santísima, pues el Padre le comunica a Cristo en ese momento o sea, digamos, todo su amor y todo digamos, su acción de Dios. Por eso, ¿cómo hago para la Mashabachtani? ¿Cómo hago para glorificarte cada vez más? O sea, yo, en ¿cómo hago yo para santificarte y glorificarte cada vez más? Glorificarte cada vez más. Acuérdese, como dice el lema de la compañía de Jesús, para la mayor gloria de Dios. Todos nuestros actos tienen que ser para la mayor gloria de Dios. Entonces, cuando uno entiende eso, y vuelvo y digo, cuando uno estudia la Mariología, y cuando uno se va dando cuenta del sentir de la iglesia, de su tradición y su magisterio, y que los primeros cristianos la llamaban la Redentora, es un problema porque está dentro de la tradición de la iglesia, la Redentora, la Corredentora, que vino después a aparecer el mismo nombre, siglo XV, no hay problema porque está dentro de la tradición de la iglesia, y el magisterio de algunos padres lo han escrito muy perfectamente, y algunos doctores. Entonces, cuando se habla de eso, entonces aparece el versículo estructurado de San Juan capítulo 20, versículos 1 a 9, que es el texto del día de hoy, y aparecen dos palabras interesantes: cabrá, maná. Cabrá, sepulcro; maná, vestidura. Y cuando se habla entonces de cabrá, maná, de la vestidura y del sepulcro, pues no se está hablando de un sepulcro que va a ser así siempre, no, se está hablando de un sitio transitivo, en el cual toda la gloria y toda su vestidura se glorifica para con Dios. Y entonces ahí vuelve a aparecer en las plumas de los grandes padres de la iglesia, San Cirilo también de Alejandría, San Epifanio y después San Irineo, ¿verdad? San Irineo como tal, pues la figura
la figura predominante de la Virgencita María. Ojo, no es Dios, no es diosa, pero es la figura predominante. ¿Por qué? Porque entonces escriben perfectamente los padres de la Iglesia que la carne prerredimida en María es la misma carne glorificada en Cristo. De forma que si la forma más correcta y más conveniente para alcanzar la salvación es a través de ese vientre de María Santísima, que uno puede cambiar sus vestiduras y alabar y glorificar a Dios. Y entonces por eso usted cuando lee el Evangelio de San Juan, que fue escrito en griego, pero vuelvo y digo, tiene esbozos en arameo, pues usted lo entiende perfectamente. Porque dice, bueno, ya entiendo ahora sí por qué entonces habla San Juan de esa tumba, de esas vestiduras, de esa cabra, de ese maná. O sea, ¿por qué está hablando de eso en arameo? Está hablando de que es un espacio transitivo y en el cual mis vestiduras pueden cambiar y pueden alabar. ¿Por qué? Porque la carne de María, prerredimida por Dios desde toda la eternidad, como dice San Epifanio, pues sencillamente es la misma carne glorificada en Cristo. Y entonces ahí sí usted entiende, y ahí sí entendemos entonces que para alcanzar la salvación de manera más recta, más fidedigna, para alcanzar la gloria de Dios, para que nosotros nos salvemos, para glorificar a Dios, pues recurrimos a nuestra Madre Santísima. Por eso los primeros cristianos decían, alégrate Madre Santísima, tu Hijo ha resucitado. Hoy, en el sentir de la Iglesia Católica, está obviamente esa famosa oración, esa bella oración del Alégrate María. Ya se cambia el Ángelus por el Alégrate, el Regina Coeli. Y por eso entonces hay que glorificar a Dios, bendecirlo, porque a través de la carne que Él se crucificó en la cruz, fuimos nosotros redimidos. Ahora depende de ustedes y de mí, que por intercesión de María Santísima ella nos ayude a alcanzar la salvación. Feliz día para cada uno de ustedes. Dios, la Virgencita María y San José les bendigan, nos bendigan a cada uno de nosotros. Hoy indispensable, Santo Rosario, Santa Eucaristía, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Indispensable, hoy, ore como tarea, durante ese tiempo de Pascua, como propone la Iglesia, el Regina Coeli. Y el himno de hoy, de la Eucaristía, el himno, la bellísimo, Victime Pascali Laudes, la parte donde dice, Dignovis María, qui vidis te envía. Pues qué bello, bellísimo, ¿verdad? Que Dios los bendiga, disfruten esta época de Pascua, pídanle al Señor que nos ayude en nuestra conversión y que María Santísima interceda por cada uno de nosotros para que alcancemos la salvación. Dios los bendiga, que esté muy bien. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Tómese el tiempo, lea capítulo 20 de San Juan, versículo 1 al 9, desde la óptica mariológica, y entenderá que a través de María Santísima es más fácil alcanzar la salvación. Dios los bendiga, que esté muy bien.